todos venimos de las cavernas. Y todos venimos de no tener nada. Ricos, pobres, negros, blancos, amarillos, lo que sea. Todos venimos de las cavernas. Todos. O sea, hubo algunos antepasados nuestros que, a pesar de no tener nada, ahorraron. No sé si me explico. Y cuando dices que no tenemos, entonces, vale, no tenemos para vivir, no nos llega. Pero vamos a ver, usted vive, ¿cómo vive? Usted tiene su coche, ¿no? Ah, bueno, pues tiene su coche, ya tiene unos gastos ahí y tal. Un coche, no, algunas veces es necesario, otras veces se puede usar transporte público. ¿Cómo vive usted? Usted quiere un piso para usted solo. Nuestros antepasados inmigrantes vivían 8 en un cuarto, igual que el día de hoy. Es decir, siempre se puede vivir menos. Y no tenemos por qué dar por asegurado lo que tenemos hoy. Pero sí que es una visión de tiempo, porque incluso entre los pobres hay gente que sale de esa pobreza y al revés, entre los ricos hay quien cae para abajo precisamente por esa cuestión de tiempo. Pero yo critico mucho la ética del consumismo, que es una ética muy moderna también así. Ahora vemos este chico, este Nicolás, así y tal, y vemos como el ideal de vida de él, ¿no? Es un ideal de vida, pues todo eran fiestas, vieron reportajes en la prensa estos días, todo eran fiestas, gastaba billetes, quemaba muchas copas, cosas por el estilo. Y además el problema es que es el ideal que se pretende que es el capitalista. El capitalista al revés es ahorrador, no gasta, vive por debajo de sus posibilidades, anda en coches viejos. Los ricos que conozco yo viven así, no exhiben su riqueza, desde luego no se les ocurre gastar fortunas en copas, solo ocurre a los políticos. A un rico de verdad es muy difícil que se le ocurra gastar el dinero duramente trabajado, duramente conseguido en ese tipo de cosas. Al revés, le intenta sacar el máximo partido posible. Pero repito, todos venimos de esa idea. Y la idea de tiempo es central. Es decir, las clases populares, las clases bajas temporalmente, como lo dice Banfield, no que sean bajas, pero que son bajas temporalmente, tienden a gratificar el tiempo a corto plazo. Por ejemplo, lo que estudia Oscar Luis o que estudia Banfield es que los sectores más bajos, los sectores más pobres, por ejemplo, no reprimen prácticamente nada a los chiquillos, por ejemplo. Es decir, quieren salir por la noche, salgan por la noche. Quieren tener relaciones sexuales a los 12 años, téngalas. Quiere beber, beba. No sé si me explico, no hay ningún tipo de represión. Los valores de tiempo son imprescindibles. Las clases más altas temporalmente, que son después las que normalmente conducen a esto, reprimen el tiempo. Y dicen, mira, no, ahora no es el momento de beber, es el momento de estudiar, es el momento de aplicar, de aprender un oficio. Las relaciones sexuales ya las tendrás cuando seas más adulto, más mayor. No, hasta esas edades no se sale por la noche. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no hay que explicar más. Se entiende que el padre lo dice, me explico, no hay que explicarlo más. Ese tipo de valores son los que conducen al triunfo. El no reprimir el tiempo es lo que lleva al fracaso. Pero nuestros antepasados, algunos tuvo que haber que hicieran así, por pura regresión histórica, ¿no? Todos vivían del mamut o lo que fuera. Unos comerían el mamut todo y otros guardarían el mamut o lo salarían. No sé si me explico. Para vivir el tiempo de futuro y con ese tipo de futuro poder emprender proyectos como agricultura, fomentar otro tipo de bienes y otro tipo de cosas. Pero por pura necesidad, todos descendemos de los mismos antepasados y todos empezamos de pobres. Eso es lo que hay que explicar, porque unos salieron y otros no. Pues algunos fueron capaces de decir, bueno, tengo este trozo de carne aquí, no lo voy a comer ahora. Lo voy a guardar para el futuro y ese otro día pues voy a poder producir más, o voy a poder producir en el invierno, voy a ser productivo en otros meses del año o en otros años. No sé si me explico. Pero tuvo que salir de algún instinto de alguna persona en ese aspecto. Pero tienen que ser combinadas las tres cosas. Si no, no vale. Unas cosas y las otras no valen tampoco. Por eso es tan complicado la riqueza y por eso la riqueza es tan escasa, históricamente. Porque es difícil, no es intuitivo, lo intuitivo, lo normal es comer lo que hay al momento. Buenas. En principio es verdad que es un buen predictor el hecho de que el niño pueda resistir la tentación de comer un caramelo. A más tiempo aguante, probablemente tenga mejores salarios el día de mañana. No es un buen predictor de que si va a ser un buen emprendedor o no. No tiene que ver. Eso, y en principio nosotros decimos que el emprendedor es el que genera realmente riqueza. Pero con respecto a eso, dicen que se puede intentar aplicar sobre los niños ciertas medidas para que incitarles a ahorrar desde pequeños. Y en ese sentido, y solo en ese sentido, ¿qué opinaría usted de una sociedad a la que se le impusiese el ahorro? No. ¿Y por qué no? Claro. Porque no se puede imponer, es cultural. Y además yo estoy en contra de la imposición, pero sí estoy en contra de que se ataque sistemáticamente los valores sanos y conservadores y los valores del ahorro. Estoy en contra radicalmente, porque el ataque es sistemático. Ya desde el poder público, desde la escuela, en buena medida, desde la educación en general universitaria, se ataca el concepto de tiempo. Se enseñan ideas, a mi entender,
a mi entender, obviamente, erróneas en el plano del tiempo. Pero lo que dice usted es muy, muy inteligente, efectivamente. Una cosa es el ahorro, otra es el emprendimiento. Por eso hablo de combinar las dos cosas. El emprendedor puede ser muy hábil, pero a lo mejor no tiene capacidad de ahorro, porque no tiene por qué tenerla. Y a su vez el ahorrador no tiene por qué ser empresario, porque tampoco tiene por qué serlo. Simplemente es una persona de hábitos sanos, pero no tiene por qué tener ideas geniales de crear empresas así. Por eso es bueno que se combinen las dos cosas. Uno financia al otro. Usted, señor Bastos, ha hablado durante todo el rato, ha dicho la palabra trabajo. Sí. Y ahora, justo al final, ha hecho una breve mención, por ejemplo, a la huelga. Sí. Entonces, en ese supuesto, o sea, que los individuos debemos trabajar y si se da un caso, una situación injusta o algo, no tenemos derecho a una huelga o no hay cabida, o el Estado nos debe permitir. Hay derecho a la huelga, obviamente, pero también el empresario tiene derecho a contratar al Esquirol. Una cosa es correlato de la otra. Usted tiene derecho a no dejar de trabajar. Pero es una situación injusta, hay situaciones injustas a veces. Normalmente no son las que se derivan del contrato laboral. Claro, pero digo, el derecho a la huelga lo hay. Usted tiene derecho a reclamar el salario que usted entienda pertinente. Pero es como si tiene una novia y dice, pues no quiero andar contigo hasta que dejes de salir de la noche o dejes de vestirte así. Usted muy bien, usted hace huelga, pero su novio mientras hace huelga tiene derecho a buscar otro, ¿no? Pues esto es lo mismo. Usted puede hacer la huelga que quiera, el empresario, mientras está usted de huelga, puede contratar a otros. Así sí que me parece legítima la huelga. Sí, pero no podría... Y la huelga sin violencia, claro. ¿No cabría una posibilidad de un árbitro, en este caso el Estado, para que se... ¡No! No existe Estado. ¿Qué? No existe Estado. No hay árbitros en los partidos. No. Puede haber árbitros privados. Y de hecho en las huelgas se usan mucho. Pero no, el Estado no es el mejor árbitro. El árbitro va a tomar partido por una de las partes. La que más fuerza tenga. O que más le interese a él. Puedes discutir la salida. Sí. A ver, ¿tendría algún sentido un ahorro que nunca llega a consumirse? Y otra cosa en relación a esto. ¿Hay algunos estudios sobre una proporción ideal de una sociedad entre ahorro y consumo? No hay una situación ideal. Depende de cada persona. El ahorro siempre acaba por ser consumido. Primero por necesidad vital. O sea, hay necesidades que son perentorias. Es decir, usted tiene que vestirse por fuerza, si no se muere. Tiene que comer, si no se muere. Necesita más o menos a día de hoy una vivienda, si no también muere de frío. O sea, tiene que consumir. Ahora, puede diferir muchos consumos en el futuro. Y además, lo que no ve la gente es que ese incremento de ahorro lleva a que usted consuma más el día de mañana. Y de forma más o menos natural. Mire, el victoriano, el capitalista victoriano del siglo XIX británico, el que creó la revolución industrial, vivía del interés. Si tenía una suma, esa suma le prestaba un interés. Esa suma del interés le prestaba otro interés, vivía de eso. Y su incremento de nivel de vida derivaba de la capitalización. Cuanto más grande era el montón principal, más interés devengaba y más interés devengaba. Y así iba consumiendo cada vez más, pero de una forma sostenible, sin tocar nunca jamás su principal. Y ese principal estaba invertido en ahorros a largo plazo, pues en centrales eléctricas, en fábricas, que a su vez era lo que permitía cada vez que los bienes se abarataran y que fuera cada vez más rico. Pero al final acaba por ser consumido, claro. El ahorro se consume, solo que en vez de bienes de consumo, en bienes de capital. Es imposible no consumir el ahorro. Solo que si lo difiere usted, permite capitalizar la sociedad, permite, como no lo va a comer ahora, permite alimentar a otra persona o producir bienes para otra persona para que ésta produzca máquinas, fábricas que a su vez lo hacen más rico a usted. Bueno, pues que... A ver, la verdad es que me ha ofendido un poco cómo has definido la pobreza y la riqueza, porque la pobreza has hablado de ella como si... Perdón. Bueno, has hablado de la pobreza y de la riqueza como si los ricos fueran los que han sabido ahorrar, los que han sabido manejar su vida, y los pobres los que no han sabido ahorrar, no han tenido... bueno, que no han sabido hacerlo bien. No dije eso, ¿eh? Bueno, dije que no tenían esa mentalidad de la... No, dije que no es culpa de ellos. Es culpa de las ideas que tienen, que es muy distinto. Bueno, pues de las ideas que tienen. Cuando la pobreza... Pero esos son sociales, perdón. Cuando la pobreza es que existe por un montón de causas. ¿Cuáles? Es que, pues una discapacidad, porque es que puede existir miles de causas. Yo misma he sido muy pobre. Te quiero decir, es que yo he tenido siempre la misma mentalidad y ahora puedo ser rica. Es que la pobreza y la riqueza... y luego me hablas de
que antiguamente nuestros abuelos tenían la cultura del ahorro y que estaba muy bien. Pues yo creo que nuestros abuelos tienen una cultura muy parecida a la que tienen ahora en los países más pobres, que es el de compartir, el de trabajar como burros y guardar todo lo que puedan y compartir. Y esa es la misma mentalidad que teníamos antes aquí. Sí, así es. Ahora, de hecho, en los países más ricos yo creo que cada vez se tiene... Hombre, es ganar un sueldo y gastarlo. Sí, ese es el problema. Hablé de dos cosas. Primero, dije que son una serie de valores sociales, valores que estuvieron muy presentes en toda la sociedad humana durante su historia. La combinación de estos valores de tiempo, de capitalismo, el capitalismo es una técnica. Requiere de instituciones, requiere por ejemplo, de saber contar, de saber calcular intereses, de tener bolsas, de tener mercados. Ese tipo de cosas son invenciones humanas y son invenciones humanas históricas. No toda la humanidad las tuvo. Sí que nuestros antepasados tenían esa mentalidad de ahorro y así, pero el ahorro dije que no llegaba. Y esa mentalidad no llega, es una condición, pero no, por lo menos en los orígenes, es una condición. Hoy en día un país pobre se puede capitalizar sin ahorrar directamente pidiéndole prestado a los que sí ahorraron previamente. Es decir, que es la ventaja de llegar al segundo, que hablan los economistas, que simplemente, como ya los demás tienen capital, te pueden prestar a ti. Pero cuando no había capital ninguno, nuestros antepasados tenían que ahorrar, pero no solo basta el ahorro, no solo basta la mentalidad adquisitiva, tiene que ser combinada con capitalismo, o sea, con un uso racional de esos ahorros. Si no, no vale de nada tampoco. O sea, no es un ahorro, digamos, que se invierte en bienes inmuebles, que se invierte en tierras o en bienes pecuniarios, pero no se transforma en más producción. Fue lo que traté de decir, es una combinación de ambas cosas. Y si usted tenía esas ideas y así es que demuestra que tiene mentalidad capitalista. Pues, a ver... que estás hablando de los países pobres cuando es que ni ellos mismos tienen la culpa de ser pobres, es que hay intereses de todos los países. Y ya lo dije que no tenían culpa. Bueno, o de las ideas, es que no son ni ideas, es que hay intereses de todo el mundo, es que... Pero lo que trato de explicar es que la humanidad lo que hay que explicar es la riqueza. Lo extraño históricamente es la riqueza. Toda la humanidad mantuvo un nivel de vida muy estándar, muy constante en la pobreza hasta el siglo XIX y XVIII. Básicamente toda la población del mundo tenía la misma renta. España tenía incluso menos renta que un chino, por ejemplo, en el siglo XVIII y XIX. Es decir, no era un emporio esto de prosperidad. Lo que hay que explicar es por qué algunos países se hicieron ricos antes y después esa riqueza se difunde como mancha de aceite al resto del mundo, porque incluso los países pobres a día de hoy se benefician de la riqueza de los ricos. Pero la situación de los países pobres es la situación secular de toda la vida. Lo que hay que explicar es por qué algunos salieron, no porque todos son pobres. Y antes toda la humanidad era pobre. Y hoy en día se va reduciendo, gracias a Dios, todos los días la pobreza. Más lentamente, a veces hay saltos, se sube, se baja, pero se va reduciendo. Y se va reduciendo gracias a la difusión de este tipo de valores y de ideas. Y muchas gracias por su pregunta. Buenos días. Quería preguntarle al profesor Bastos qué le parece la idea esta de que deben existir instituciones formales para defender los derechos de propiedad. Las instituciones son cosas que defienden ahora Acemoglu, Robinson, esta gente, los institucionalistas, ¿no? La institución es una idea mental también. La institución no tiene realidad física. La idea de la institución de la propiedad privada es algo que está en la mente, la idea de que hay que respetar los tratos, los contratos y hacer instituciones, por ejemplo, que sancionen a los que incumplen, etc. Son ideas mentales, forma parte de los valores que dije. Pero no tienen realidad fuera de nuestra cabeza. Entonces, pero es bueno que exista, claro, forma parte del acervo de valor. A ver, me explico, en 30 minutos, 35 no se puede explicar todo esto. Los economistas del desarrollo hay cientos y miles de libros explicando estas cosas. Entonces, son unas pinceladas para dar una especie de pequeño arenga, así para introducir al debate aquí a esta gente liberal de aquí de España. Pero no más allá de esto. Se me quedan muchos temas, se podrían hablar de muchos temas. Pero muchas gracias y muy amables. Muchas gracias. Por favor, quédese allí.